Bueno, muy buenas noches a todos, amigos, amigas de Latinoamérica y Europa. Buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Es un placer saludarlos nuevamente y desearles un feliz día. Inicio de toda esta actividad, agradecerle la participación de ustedes en nombre de la cabeza de la presidencia por parte de nuestra queridísima amiga, colega, la perfusionista Lileni Pérez, la vicepresidencia de la cargo de la perfusionista Flavia y detrás de bambalinas todo lo que es el grupo operativo de ALAP, Chaini, Humberto y demás colaboradores. Darles las gracias. Quería empezar a compartir esta presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Hans Castro, yo soy perfusionista, trabajo en Temuco, al sur de Chile, y quería darles unos pequeños anuncios parroquiales antes de dar inicio a la conferencia del webinar del día de hoy, que va a ser muy interesante porque a todos nos compete mucho el cuidado de los órganos blancos, en especial el riñón, en circulación extracorpórea. Así que en primera instancia darle las invitaciones, recordar que para el 29 y 30 de agosto en la ciudad de Asunción estaremos dando el siguiente simposio de actualización en perfusión. Estará muy interesante, habrán temas de pediatría, adulto, que serán de mucha importancia para todos los que trabajamos en el ambiente clínico asistencial en la circulación extracorpórea y también en los procesos investigativos. Recordarles que ingresen a la página de la se asocien. Es importante también recordar algo que es que el próximo mes se estará haciendo la inauguración de la nueva página de ALAP para ingresar y hacerse todo lo que tiene que ver relacionado con la información por parte de la asociación y poder actualizar su membresía para los webinares. Es un anuncio parroquial que también se hace y se deja mucho énfasis en que a partir del próximo webinar solamente podrán acceder las y los perfusionistas miembros que estén activos. ¿Ya? Por tanto, es indispensable que para los perfusionistas y más si están clínicamente certificados por parte del BOAR latinoamericano de perfusión o si están en pro de querer rendir el BOAR a través del examen, es necesario que se actualicen sus datos en la próxima página del app y puedan actualizar su membresía. Recordar que el congreso, el simposio de actualización de perfusión tiene unos costos y eso variará también en si eres miembro activo al app o si no eres miembro, si eres estudiante, te invitamos a revisar esas acciones para que puedas actualizarte. También recordarle que hubo cambio en la fecha de la presentación del examen. Va a ser el 4 de octubre. La modalidad, ahí están los horarios que corresponderían a cada uno de los países a nivel latinoamericano. También pueden ingresar a través de la página del BOAR latinoamericano de perfusión.com y revisar los requisitos para la presentación de este examen. Son 200 preguntas, cuentan con tres horas para su realización, así que pueden ingresar a la página. Sin más, vamos a dar inicio al tema de prevención en lesión renal aguda en cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Este es un webinar que se va a llevar a cabo por parte de nuestro gran maestro, el doctor perfusionista Fernando Celedón. Él es médico, magíster en fisiología de la Universidad de Costa Rica, es profesor de fisiopatología y medicina interna de la Universidad de Costa Rica. Hace parte de la División de Cirugía Cardiotorácica del Hospital México. Es decano de la Universidad de Santa Paula en Cudirrabat, ahí en Costa Rica. Y actualmente es coordinador del posgrado de Medicina Extracorpórea de la Universidad de Costa Rica, más es candidato al doctorado en Educación Médica. Así que es un profesor honor para el posgrado también de perfusión por parte de la Asociación Latinoamericana de Perfusión y un gran amigo, colega. Así que, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes allá en Costa Rica y adelante con su presentación. Muy bien, Hans. Gracias, Salah, por la invitación y a todos los presentes.
Espero les guste la charla y pueda contribuir en algo en su conocimiento. Permítanme para compartir. Ok, ahí se ve. Sí, se ve perfectamente. Ok, ese es un tema muy importante para todos los que tenemos relación con pacientes en cirugía cardíaca, en otros ámbitos también, pero ni qué hablar en cirugía cardíaca. Vamos a ser concretos en alguna serie de tópicos. Vamos a poner un caso clínico y vamos a resolver este caso clínico con la nueva evidencia científica que hay con respecto a la prevención y el tratamiento de la lesión renal aguda en cirugía cardíaca. Muy bien. No tengo ningún conflicto de interés. Voy a quitar la cámara, si no les incomoda, para poderla quitar acá. Muy bien. Veamos este caso clínico. Es una paciente femenina de 68 años, peso 50 kilogramos, talla unos 65 centímetros. Es conocida diabética, hipertensa, dilipidémica y con gastritis, en tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, con rosuvastatina, que es una estatina, y omeprazol para su gastritis. Tiene como de fondo una doble lesión mitral y por eso se lleva a cirugía. Se deja nada vía oral 8 horas antes, perdón, a las 8 de la noche del día previo. Se suspende el IECA el mismo día de la cirugía y la angiografía coronaria se realizó durante el mismo ingreso hospitalario. La creatinina preoperatoria era de 1 miligramo entre decilitro. Bueno, se le hizo un reemplazo valvular mitral biológico. La profilaxis antibiótica fue con amicacina, 1,5 gramos, y con cefalotina previo a la inducción de anestesia. Las soluciones endovenosas fueron de la solución salina, o lo que mucha gente conoce como solución fisiológica, 2 litros por parte de anestesia, y en circulación extracorpórea se cebó el circuito con 1,5 litros también de solución de cloruro de sodio, el 0,9% más albúmina. Durante la cirugía se tuvo que transfundir 4 unidades de glóbulos rojos. El recalentado se realizó desde 32 grados centígrados a 38 grados. La glicemia promedio durante la circulación extracorpórea estuvo en 250 miligramos entre decilitro y se utilizaron bolos de norepinefrina y fenilefrina para mantener la presión de perfusión. En la UTI se llegó la paciente con una infusión de norepinefrina de 0,1 microgramo kilo minuto. Se extubó a las 6 horas después del ingreso a la UTI. Se inició los IECAS y su tratamiento de base el primer día posoperatorio. Realizó rehabilitación cardíaca. La creatinina posoperatorio estaba en el quinto día en 1,5 miligramos entre decilitro. Se pasó a salón y después se egresó la paciente. Por favor, recuerden este caso. ¿Por qué es tan importante este tema entonces? Resulta que la lesión renal aguda eh, se presenta hasta en el 70% de los pacientes llevados a cirugía cardíaca. 70%. Escuchen bien esta increíble incidencia de la lesión renal aguda, ¿verdad? Algunos centros hablan del 50%, pero realmente la literatura es muy amplia y llega hasta el 70%, lo cual es abismal, ¿verdad? Además, la lesión renal aguda es un tema sumamente subestimado. Lo que siempre se piensa es, no, se alteró un poquito el riñón, fue agudo, revirtió la creatinina, el paciente está fuera de riesgo, no pasó nada. Eso es lo que generalmente pensamos, ¿verdad? Y estamos muy lejos de eso, de la realidad, de lo que presentan esos pacientes cuando tienen una alteración en la función renal. Vean ustedes. Este es un metaanálisis y aquí les quiero ilustrar, vamos a ver si puedo ponerles el puntero.
Y aquí les quiero ilustrar la mortalidad a corto plazo y hasta 5 años de pacientes que presentan lesión renal aguda. Vean ustedes que la mortalidad a largo plazo es mayor incluso que la mortalidad a corto plazo. Es decir, que un paciente desarrolle incluso una lesión renal aguda estadio 1, una CADIGO 1, ¿verdad? Conlleva una mortalidad a largo plazo importante. Y eso es una cosa también que nos debe llamar la atención. Que el paciente salga vivo de sala y que después anden deambulando y que se egrese para su casa, no significa que ese paciente tenga un riesgo de muerte por su lesión renal aguda en el mediano y largo plazo. Y esta figura es muy importante por eso. Vean ustedes también que eh, dependiendo si la lesión renal aguda dura menos de 48 horas o dura más de 48 horas, así se han realizado estudios y se ha determinado que una lesión renal aguda, por ejemplo, estadio 2-3, que dura más de 48 horas, a los 3 años, lo, el 70% de esos pacientes desarrollan o pueden evolucionar incluso a enfermedad renal crónica. Y en esta gráfica a la derecha podemos ver que pacientes con lesión renal aguda, estadio 1 o estadio 2-3, tienen alta probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica con respecto a cuando esa creatinina plasmática, esa función renal, se altera por varios días después de la cirugía. Vean ustedes que un paciente que tenga 7 días de alteración en su función renal con un estadio 2 o 3 tiene una probabilidad altísima de desarrollar enfermedad renal crónica. Y aquí lo vemos también en la mortalidad. Entonces tenemos que un paciente que desarrolla aquí, después de cirugía cardíaca, más enfermedad y que tiene además enfermedad renal crónica, apenas a los 10 años, el 30% están vivos. O sea, es una cifra impresionante. Todo eso nos debe hacer llevar a reflexionar sobre la importancia que tiene la lesión renal aguda. Es sumamente importante y es muy subestimada. El paciente se lleva a sala, se lleva como generalmente cada país o cada centro desenvuelve su cirugía cardíaca y el paciente desarrolló lesión renal aguda posoperatoria. Ah, no, eso le pasa en los próximos días. No pasa nada. Revierte la función renal y el paciente sigue bien. Y en esta figura nuevamente tenemos que hay un nexo muy importante entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. O sea, muchos de los pacientes que se someten a cirugía cardíaca no solamente tienen una mortalidad y morbilidad alta por la lesión renal aguda per se, sino que muchos de esos pacientes evolucionan a enfermedad renal crónica con todas las consecuencias que tiene la enfermedad renal crónica que ya conocemos. Y también la lesión renal aguda predispone no solamente a muerte, sino también a infecciones. ¿Por qué esta figura es importante o este estudio es importante? Porque resulta que muchos internistas, infectólogos, etcétera, le dan mucha importancia al antibiótico o incluso a medicamentos nefrotóxicos, ¿verdad? Porque ponen primero la infección que la lesión renal aguda. Cuando la lesión renal aguda incluso predispone para infecciones, y como sabemos, puede predisponer para que el paciente desarrolle una enfermedad renal crónica. Y por todo lado que ustedes revisen la literatura, en todos los metaanálisis, van a encontrar que siempre hay mayor riesgo de muerte y mayor probabilidad de consecuencias graves con los pacientes que desarrollan lesión renal aguda. Así que ese tema es sumamente importante, como les digo, es subvalorado y es un tema que nosotros debemos prestar mucha atención a los seres humanos, a los pacientes que atendemos día a día para que no desarrollen esta grave consecuencia. Aquí hay un poquito de la fisiopatología, no me voy a tener a explicarla toda, pero solo algunos puntos que tienen que ver con la circulación extracorpórea. Uno es la congestión, ¿verdad? Uno es la congestión y la sobrecarga hídrica, ¿verdad? Y el edema intersticial. Esto es muy frecuente en circulación extracorpórea, no solamente por la respuesta inflamatoria y el aumento de la permeabilidad que conlleva la circulación extracorpórea, sino por el mal manejo de líquidos y sobre todo de cristaloides.
Entonces, el mal manejo de líquidos hace que el cristaloide, que el 75% en condiciones fisiológicas va al espacio intersticial y en condiciones fisiopatológicas hasta el 90%, de un litro que agreguemos, entonces 900 mililitros probablemente van a ir al espacio intersticial. ¿Qué pasa con el riñón? Que el riñón es un órgano encapsulado. Entonces, el edema intersticial en el riñón aumenta la presión dentro del riñón y ese aumento de la presión pues produce isquemia y produce lesión renal. También la obstrucción al retorno venoso o una presión venosa aumentada. La presión venosa aumentada, por ejemplo, por una canulación inapropiada y con un flujo muy alto a nivel arterial y con un retorno o canulación inapropiada, toda la sangre que mandamos por la arteria no regresa por el lado venoso y se acumula en los diferentes tejidos, incluyendo el riñón. Y eso puede producir lesión renal aguda por aumento de la presión venosa. La respuesta inflamatoria, ni qué hablar, ¿verdad? La respuesta inflamatoria en la cirugía. Y aquí hay otro patrón muy importante, la hemólisis. Flujos muy altos, muchas conexiones, turbulencia, genera hemólisis. Eso genera producción de radicales libres, hemoglobina libre, y eso se ha asociado a lesión renal aguda. Eh, También, por supuesto, la hipoperfusión, ¿verdad? La hipovolemia y la hipoperfusión, pues obviamente un flujo muy bajo también va a contribuir a que se desarrolle lesión renal aguda. Entonces, flujos muy altos o flujos muy bajos, los dos podrían contribuir a la génesis de la lesión renal aguda. Eh, Todo esto va a producir alteración en las células tubulares, trombosis en la microvasculatura, disfunción de la microcirculación y, por supuesto, disfunción de la fisiología celular renal, y eso contribuye a la lesión renal postoperatoria. Tenemos normalmente la creatinina como marcador de la función renal, pero vemos que la creatinina es un marcador sumamente inapropiado, ¿verdad? Por ejemplo, este rojo, esta curva roja que tenemos acá es la curva de la creatinina y vemos, y esta que es azul oscura, todo esto azul oscuro es el daño renal, ¿verdad? Y vemos que, por ejemplo, el paciente puede presentar un daño renal y la creatinina se hace evidente de forma clínica. Ese es el umbral que tenemos para medir la creatinina, o sea, 1,2 por ahí. Este, eh, Vemos que el daño renal se produce mucho antes y la creatinina se eleva tardíamente, ¿verdad? Y que el daño renal todavía persiste a nivel celular y la creatinina puede incluso regresar a valores normales. Y ese es un problema con la creatinina, porque pensamos que al paciente se le elevó la creatinina, a los 5 días retornó a su valor normal, el paciente está fuera de riesgo. Y eso no es así. Hay muchos pacientes, incluso nefrópatas, que tienen una creatinina normal, ¿verdad? Que han alcanzado un estado estacionario, y eso no significa que su calidad de filtración anular o la reserva fisiológica renal no esté comprometida. Y eso es un ejemplo clásico en el postoperatorio de cirugía cardíaca. A veces incluso la creatinina tampoco se eleva lo que tiene que elevarse, porque el paciente está hemodiluido y entre esa hemodilución, pues también se hemodiluye la creatinina y por lo tanto a veces la creatinina no está tan alta, ¿verdad? Cuando debería estar mucho más alta por el grado de hemodilución que presenta el paciente. Muy bien, ¿qué tiene el riñón para que se altere tan fácilmente, ¿verdad? ¿Cuáles son sus condiciones fisiológicas? Y aquí hay condiciones importantes. Vean ustedes que el riñón es uno de los órganos más irrigados en el cuerpo. De hecho, es el principal, ¿verdad? Y tiene el consumo de oxígeno más alto por gramo de tejido, ¿verdad? Y también tiene unas resistencias muy bajas, lo cual lo hace también muy vulnerable a cambios en el flujo sanguíneo. Muy bien. ¿Y cuál parte del riñón es la más susceptible y dónde realmente comienza la lesión renal? En la médula, ¿verdad? Vean ustedes que la PaO2 de la corteza es entre 50 y 100 milímetros de mercurio y la PaO2 de la médula renal oscila 20 milímetros de mercurio. O sea, la médula renal es una zona isquémica fisiológicamente. Eso es un paciente sano, en alguien sano, una persona sana.
que tiene una PaO2 de 20 milímetros de mercurio en la médula renal, ¿verdad? Y imagínense cuando el riñón presente problemas en el flujo sanguíneo, ¿cómo se va a ver vulnerada esa médula renal? ¿Y por qué la médula renal presenta una PaO2 tan baja? Porque hay un cortocircuito en la vasa recta, en la irrigación del riñón, hay un cortocircuito y una difusión de oxígeno desde desde las arterias hacia las venas. Y entonces, conforme se va profundizando en el riñón, la PaO2, aquí lo tenemos, la PaO2 va difundiendo hacia las partes superficiales de las venas y por lo tanto no llega a las partes profundas de la médula renal. Y la médula renal, como consecuencia, tiene una PaO2 disminuida. Muy bien. ¿Cuáles partes del riñón tienen mayor tendencia a verse alteradas? Una de las que presentan mayor vulnerabilidad es la porción ascendente gruesa del asa de Henle, ¿verdad? Y la otra es el túbulo proximal. Esas dos zonas presentan mucha incidencia de lesión renal aguda, ya sea por nefrotóxicos, ya sea por aminoglucósidos, por medios de contraste, por hipoxia, etcétera, ¿verdad? Por vasoconstrictores. El túbulo proximal y la porción ascendente gruesa del asa tienen son muy vulnerables a presentar daño. Y vean ustedes, eso es importante. El túbulo proximal, donde se reabsorbe el 65% de la masa filtrada de cloruro de sodio, y la porción ascendente gruesa del asa de Henle, donde se reabsorbe entre un 25 y un 35% de la masa filtrada de cloruro de sodio, cuando se ven alterados, no pueden reabsorber ese cloruro de sodio y llega una gran cantidad de cloruro de sodio a la mácula densa, que está más distal en el recorrido por la nefrona. Y esa mácula densa, al percibir una cantidad de cloruro, genera vasoconstricción en la arteriola aferente. Y esa vasoconstricción en la arteriola aferente produce entonces disminución de la tasa de filtración glomerular, porque entra menos sangre al glomérulo, y también disminución del flujo plasmático renal, porque menos sangre pasa a la arteriola eferente. Entonces, la vasoconstricción en la arteriola aferente es sumamente nociva, ¿verdad? Y eso se produce por un mecanismo que se llama retroalimentación túbulo glomerular, que es activado cuando las células del túbulo proximal o las células de la porción ascendente gruesa del asa de Henle no pueden reabsorber la cantidad de sodio y cloro que les está llegando porque esas células están isquémicas. Y otro factor importante, muy importante, es cuando tenemos un paciente en estado de shock o con problemas en su circulación y agregamos vasoconstrictores, la médula renal está separada desde el punto de vista de flujo de la corteza e incluso de órganos extrarrenales. Es decir, son circuitos en paralelo, no en serie, lo que hace que cuando usted agrega un vasoconstrictor y el paciente sigue hipotenso, la médula renal está sumamente vasoconstreñida. Y como ya sabemos, la médula renal tiene una PaO2 muy baja y con una vasoconstricción severa y disminución del flujo sanguíneo que le llega, las células que están ahí van a presentar isquemia, van a presentar apoptosis y disfunción. Y entonces esa es la génesis de la lesión renal aguda en la médula renal. Y para peores, cuando agregamos un vasoconstrictor o tenemos un paciente con soporte inotrópico, etcétera, nos, hay sitios, hay lugares que están sufriendo mayor vasoconstricción, como por ejemplo la médula renal o el lecho espláncnico. Entonces, volvamos otra vez a nuestro caso. Tenemos la paciente, ¿verdad? Y me gustaría que abrieran el micrófono si es posible y puedan participar. ¿Qué situaciones de las que ven ustedes acá no les gusta? ¿O este es un caso normal un caso cotidiano en sus hospitales? Si alguien quisiera participar.
Y si no, veamos acá. Entonces, este Bueno, paciente, considerar bueno, es una situación bastante similar en lo que vemos en nuestros eventos y más cuando ya de entrada conocemos, por ejemplo, es un caso típico, me recuerda también esos pacientes que de alguna forma ya vienen inclusive con disociación buncreatinina ya mucho más marcada y si le vas a administrar más transfusiones o vienen muy demasiado hipovolémicos dado a otros tipos de manejo, más que todo las complicaciones que tiene la misma diabetes, entonces eso más también va a exacerbar. exacto. Muy bien, Hans, excelente. Y veámoslo paso por paso, ¿verdad? Este paciente es diabético, es diabética. La diabetes mellitus es la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo. Y la segunda causa es la hipertensión arterial. De enfermedad renal crónica, no lesión renal aguda. Pero la enfermedad renal crónica es el principal factor de riesgo para lesión renal aguda. Recuerden que es bidireccional. Hay una comunicación entre lesión renal aguda, enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica, lesión renal aguda. Entonces tiene factores de riesgo muy importantes que tenemos que tomar en cuenta en esta paciente. Después, los medicamentos. Toma un IECA que no fue suspendido con tiempo en la cirugía cardíaca. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina vasodilatan la arteriola eferente, la que está después del glomérulo, ¿verdad? Y eso hace que la presión hidrostática a nivel glomerular caiga y caiga la tasa de filtración glomerular. Después, la rosuvastatina, al igual que otras estatinas, se han asociado a lesión renal aguda, al igual que el omeprazol, que se ha asociado a lesión renal aguda y también a enfermedad renal crónica. Después, este paciente fue dejada nada oral a las 8 p.m. Según los protocolos ERAS, esto ya no debería pasar en ningún lado del mundo. El paciente debería consumir líquido, agua, ¿verdad? O líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía. Debe llegar bien hidratado a la cirugía. Y con un estado de ayuno tan prolongado, va a presentar un estado de deshidratación, de hipoperfusión, ¿verdad? Y dentro de esos, la médula renal va a sufrir y va a tener una predisposición aumentada a la lesión renal aguda. Después, el doctor Ranucci, algunos de ustedes lo conocen, ha publicado varios artículos, además hay vasta literatura en el tema, en el cual la angiografía en el mismo ingreso hospitalario o cerca de la cirugía, por lo menos 7 días, 5 días cerca de la cirugía, predispone a que el paciente desarrolle lesión renal aguda, ¿verdad? Esta paciente tenía una creatinina en 1, pero recuerden que la creatinina no es un buen marcador de lesión renal. Vean que pesa apenas 50 kilogramos y tiene 68 años. Es una señora añosa, con poco peso, y la creatinina depende de la masa muscular. Si es una paciente que, por ejemplo, tiene muy poca masa muscular, va a producir muy poca creatina y se va entonces a ver en la sangre, va a haber menos creatinina, ¿verdad? Y por lo tanto, la creatinina de 1 miligramo entre decilitro no necesariamente nos dice que esta paciente tiene la función renal apropiada. Podría ser subasal de 0,5, por ejemplo, y puede estar en 1 doblada, pero como 1 miligramo entre decilitro está dentro del rango de laboratorio, cometemos el error de pensar que la función renal está apropiada. Después, ojo esto, porque esto pasó un tiempo en mi hospital y nos costó quitarlo porque tuvimos que tener muchas reuniones con el comité de infectología. La micacina es un nefrotóxico, ¿verdad? ¿Cómo usted le va a dar un nefrotóxico a un paciente que va a una cirugía cardíaca y va a tener una predisposición a tener lesión renal aguda? Y eso no es una buena profilaxis en cirugía cardíaca, ¿verdad? Debería estar muy, muy justificado el uso de algún antibiótico nefrotóxico en cirugía cardíaca. Después, ojo, las soluciones endovenosas. La solución de cloruro de sodio tiene 154 milimoles de cloruro. O sea, mucho cloruro va a llegar a la mácula densa y se va a activar la retroalimentación túbulo-glomerular. Va a producir vasoconstricción en la arteriola aferente, disminución de la tasa de filtración glomerular y disminución del flujo sanguíneo renal, del flujo plasmático renal. Entonces, esas soluciones no son las mejores para utilizar en cirugía cardíaca.
Aún así, vamos a ver más adelante que los estudios no han sido contundentes, pero también no solamente el tipo de solución, sino la cantidad. Ojo, la cantidad de líquido que se le pasó a este paciente. 2 litros solamente por el anestesiólogo, ¿verdad? Después, la circulación extracorpórea se cebó con 1,5 litros. Eso es demasiado. Actualmente nosotros la cebamos con aproximadamente 500 mililitros, pero 1,5 litros es demasiado solución de cebado, ¿verdad? Y para peores, con, con la solución de cloruro de sodio al 0,9%. También se le agregó albúmina. La albúmina, yo sé que muchos acá son amantes de la albúmina, pero la albúmina se ha asociado a lesión renal, se ha asociado a sangrado postoperatorio y el estudio, el teorizado más grande que existe hasta la fecha, que es el ALBIX, no recomienda el uso de albúmina en cirugía cardíaca. Muy bien. Después la transfusión de glóbulos rojos. Eh, los glóbulos rojos, estoy hablando en adultos, meramente. Toda esta charla es en adultos, ¿verdad? Eso es una cosa que se me olvidó aclarar al principio. Mi expertise es en adultos y en niños no puedo opinar. Entonces, y no leo literatura en niños, solamente leo literatura en adultos. Se transfundieron 4 unidades de glóbulos rojos. A partir de 2 unidades de glóbulos rojos, se ha relacionado con incremento de la incidencia de lesión renal aguda posoperatoria en cirugía cardíaca. Después, ojo el recalentado, de 32 a 38 grados. Eso no debería pasar actualmente y espero que no pase en ninguno de los hospitales. Llevar al paciente a 38 grados por aquello que, como decían los maestros de antes, porque en el traslado se va a enfriar a la UTI, entonces va a llegar frío. Entonces mejor calentarlo ahorita a 38 grados o 39 o qué sé yo. Cualquier temperatura arriba de 36,8, arriba de 37 grados, tiene alteraciones tremendas a nivel del sistema nervioso central y a nivel del riñón. Y el recalentado de esta forma se ha asociado también a lesión renal aguda. Después, la hiperglicemia en SEC, de una u otra forma, se ha asociado a lesión renal aguda, aunque vamos a ver con los estudios aleatorizados, pues por lo menos hasta 180, recomiendan 180, de 180 a 150, ¿verdad? Mantener la glicemia en SEC. 250 es mucho y podría asociarse a lesión renal aguda. Bolos de norepinefrina o fenilefrina durante la SEC, eso es un grave error, grave, grave error, porque a veces mantenemos una presión de perfusión sumamente elevada, ¿verdad? Y entonces vasoconstriñimos la arteriola aferente. Y como ya vimos, si vasoconstriñimos la arteriola aferente, se produce disminución de la tasa de filtración glomerular y disminución del flujo sanguíneo renal. Así que aunque usted tenga una presión sistémica apropiada, no significa que en la microcirculación y especialmente la médula renal, la presión de perfusión esté apropiada. De hecho, ¿qué hace el riñón, para ponerlo en términos fisiológicos, cuando alguien se deshidrata? Cuando nosotros nos vamos a correr y nos deshidratamos, más bien ocurre vasodilatación en la arteriola aferente, no vasoconstricción, ¿verdad? Nosotros tenemos mecanismos miogénicos, ¿verdad? Y la misma retroalimentación tubuloglomerular en un riñón sano que hace que se vasodilate la arteriola aferente, no se vasoconstriñe. Y cuando usted agrega bolos de norepinefrina o fenilefrina o cualquier otro vasoconstrictor o cualquier otro agonista alfa 1, lo que está produciendo es una gran vasoconstricción en la arteriola aferente y ni qué hablar en la vasculatura de la médula renal. Este paciente salió con norepinefrina, es una dosis alta, esta es la dosis prácticamente tope de norepinefrina, según los últimos lineamientos, ¿verdad? Que puede producir redistribución de flujo y puede producir también asociado a lesión renal. La extubación después de las 6 horas, pues estuvo apropiada. Inicio de los IECAS en el día 1 posoperatorio. Los IECAS deberían iniciarse en el segundo o tercer día posoperatorio, no en el primer día posoperatorio. Eso es asociado también a lesión renal aguda. Vean ustedes que la creatinina al quinto día estaba en 1,5 miligramos entre decilitro y su basal estaba en 1. Esta creatinina nos habla que el paciente tiene lesión renal aguda y tiene una lesión renal aguda mayor a 48 horas, o sea, lo que se llama persistente. Esta lesión renal aguda se asocia de forma mayor a la génesis de o a la asociación con enfermedad renal crónica posterior y mortalidad a los 5 y a los 10 años.
Muy bien, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir la lesión renal aguda? Bueno, aquí vemos algunas. Aquí vemos, por ejemplo, evitar la perfusión hipertérmica, o sea, que tenga mayor a 37 grados. Esto ya es mucho para mí, o sea, debería estar un poquito menos, ¿verdad? Alrededor de 36 por ahí, porque hay un gap de 3 grados centígrados con el sistema nervioso central. Entonces podría, o sea, tener un paciente incluso en 36 y estar hipertérmico a nivel del sistema nervioso central. Después, esto también, el doctor Ranucci ha publicado muchos artículos sobre esto, ¿verdad? De evitar un DO2 mayor a 200, aquí dice 270, el artículo original del doctor Ranucci, 280 por ahí. Evitar un DO2 menor a 270 mililitros minuto metro cuadrado. Considerar técnicas de circulación extracorpórea minimizadas, ¿verdad? O miniaturizadas, esto con disminuir el volumen de cebado. Aquí, bueno, hablan del fenoldopán, que ahora vamos a ver que no se recomienda. Más adelante, en la literatura actual, estos son guías del 2022, si no me equivoco. Vamos a ver. 2021. El 2022, sí. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones del 2025, según los. No se debería utilizar en el cebado y se ha asociado a lesión renal aguda. Y en Costa Rica ya no utilizamos dopamina hace muchos años, pero puede ser que algunos de esos países utilicen dopamina. También la dopamina se ha asociado a lesión renal aguda. Muy bien. Después, otros, usar una perfusión guiada por objetivos, evitar nefrotóxicos. Y van ustedes comenzar o no iniciar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los ARA2 después de 48 horas posoperatorias. Y también prevenir la hiperglicemia. Casi que nada de eso se utilizó en el caso clínico que vimos. Y entonces hay muchas preguntas tal vez al final, si es para no terminar, ya vamos a terminar la charla y no va a quedar tiempo para preguntas. Hay muchas recomendaciones para prevenir la lesión renal aguda, ¿verdad? Esto ya sí es del 2025. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, recomendaciones preoperatorias, intraoperatorias o posoperatorias. Tenemos el bicarbonato de sodio, la N-acetilcisteína, las estatinas, los glucocorticoides, ¿verdad? El manejo de líquidos, por ejemplo, ser restrictivos con glóbulos rojos, el control glicémico, filtros que depletan o filtran leucocitos, el priming con albúmina, ¿verdad? El óxido nítrico, la perfusión dirigida por objetivos, la cirugía incluso fuera bomba, ¿verdad? Algunos inotrópicos, etcétera. Y vamos a ver realmente qué de esto pues ha mostrado algún beneficio según los estudios, los últimos estudios aleatorizados. Muy bien, entonces, algunas intervenciones que podrían disminuir o beneficiar o prevenir la lesión renal aguda. Entonces, está claro que la lesión guiada por objetivos, perdón, la perfusión guiada por objetivos debe ser un estándar. Entonces, esto es muy importante, que los países en los cuales no tienen la tecnología, que lo calculen incluso manual o adquieran la tecnología si es factible para realizar una perfusión guiada por objetivos, según los criterios de que ya sabemos, ¿verdad? La extracción de oxígeno, el DO2, el VO2, la producción de dióxido de carbono, ¿verdad? Este, filtros de leucocitos, hay cierta evidencia que nos dicen que podrían disminuir la lesión renal aguda. Péptidos natriuréticos, eso no, pues casi que en nuestros países, en Latinoamérica, casi que estoy seguro que no hay, pero se han utilizado algunos estudios con péptidos natriuréticos, IV, y han beneficiado. El óxido nítrico inhalado también. Posoperatorio, seguir las recomendaciones de Glacadigo, ¿verdad? El tepraziran, que es un medicamento nuevo, que es un inhibidor de la apoptosis, y la infusión de aminoácidos. ¿Y qué no ha demostrado beneficio en la prevención de la lesión renal aguda? Los glucocorticoides, por ejemplo, la N-acetilcisteína,
la acondicionamiento isquémico, las estatinas, ¿verdad? Más bien podrían producir lesión renal aguda. El bicarbonato de sodio es debatible en algunos contextos de algunos pacientes, sobre todo con circulación corpórea larga, podrían ser beneficiosos el bicarbonato de sodio. La cirugía fuera bomba, pues no ha sido superior a la con circulación corpórea para prevenir la lesión renal aguda. Vean acá el priming con albúmina no ha disminuido la lesión renal aguda y más bien se ha asociado a incremento de la lesión renal aguda. El fenoldopán, los últimos estudios aleatorizados tampoco lo recomiendan. Sildenafil, el levosimendan, tampoco. Después, utilizar líquidos, solución electrolíticas balanceadas o cristaloides buferizados como el Plasmalite, etcétera, pues podría tener beneficio en algunos pacientes, ¿verdad? Sobre la solución salina, pero sin embargo los estudios aleatorizados no han demostrado su beneficio. La estrategia restrictiva de glóbulos rojos tampoco ha demostrado, según los últimos estudios aleatorizados, el control glicémico estricto. Acá, control glicémico estricto se habla de 110 a 140, ¿verdad? Las recomendaciones actuales son de 150 a 180 miligramos entre decilitro, mantener la glicemia en SEC. Muy bien. Y algunos fármacos nuevos que se están estudiando, pues tampoco han prevenido la lesión renal aguda. Entonces, después de esta charla y ver los casos clínicos que tuvimos y las nuevas recomendaciones, nos tenemos que preguntar realmente si estamos haciendo las cosas bien. Es una pregunta importante que cada uno de nosotros debe reflexionar al respecto, porque la lesión renal aguda tiene consecuencias súper serias en los seres humanos que atendemos día a día. Y muchas de las cosas que estamos haciendo, algunas de incluso de las cuales estamos enamorados, como usar manitol, como usar albúmina, etcétera, podrían estar más bien incrementando la lesión renal aguda. Y entonces, los mensajes quizás para llevar serían que la lesión renal aguda posoperatoria es un marcador de sobrevida. Esto es irrefutable. No importa la literatura que ustedes lean, pues va a ser un marcador de sobrevida de mortalidad y de complicaciones posoperatorias. Que la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica están conectadas, están en el mismo camino, están en la misma vía, simplemente que una está más adelante que la otra, pero están conectadas. La lesión renal aguda y sobre todo esa palabra aguda es la que hace que se subestime, porque como se considera aguda, se considera que pasa, que es pasajera, y la lesión renal aguda, aun cuando la creatinina retorna a sus valores normales, tiene consecuencias serias. Se puede prevenir, hay alternativas para prevenirla con la evidencia actual, tanto en el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Y esto es muy importante. Esto no es trabajo de perfusión, no es trabajo de anestesia, no es trabajo del intensivista, no es trabajo del cardiólogo, es un trabajo del infectólogo, etcétera. Es un trabajo en equipo. De nada hacen ustedes tratando de evitar la lesión renal al máximo si resulta que el paciente se internó y se le metió medio contraste un día antes de la cirugía y se lesionó el riñón y con la lesión y con la circulación extracorpórea se va a inflamar más el riñón y va a producir lesión renal aguda posoperatoria. Así que es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos los que están involucrados en cirugía cardíaca y el mismo paciente, por supuesto, ¿verdad? Es indispensable un manejo fisiológico y basado en evidencia para poder ofrecer las mejores alternativas a los seres humanos que todos los días tratamos en cada uno de los centros de Latinoamérica. Muy bien, Hans. Y amigos, eso sería. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando. Quisiéramos ver si hay preguntas por parte del público sobre la lesión renal aguda, un gran tema que nos acaba de dar el doctor Fernando. Hay una pregunta por parte del auditorio y mi pregunta es, ¿qué soluciones son recomendables para el cebado del circuito según su experiencia? Ok, lo más importante con el cebado, Hans, y esto es una recomendación
eh, con solidez científica, es la cantidad de cristaloide. Si es poco cristaloide, realmente no debería haber ninguna diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y entonces el cebado debe ser con la menor cantidad de cristaloide posible. Como les digo, actualmente en nuestro centro lo cebamos con alrededor de 500 mililitros, ¿verdad? Tenemos los tubos muy cortos, a veces los cirujanos se enojan con nosotros porque están incómodos, ¿verdad? Está la bomba muy pegada, etcétera, pero es precisamente para disminuir la hemodilución. La hemodilución es un factor también muy asociado a la lesión renal aguda, ¿verdad? Yo les decía en el congreso pasado que uno tiene un paciente muy hemodiluido, pues sube las revoluciones un montón y a lo último el dedo 2 te da lo que tiene que dar, ¿verdad? Porque compensás con las revoluciones, compensás con el flujo sanguíneo, pero ese paciente también tiene mucha inflamación, mucha hemólisis, mucha turbulencia, mucha presión del tapé a través de la membrana que produce respuesta inflamatoria, etcétera. Entonces, lo que ganas por un lado lo perdés por otro. ¿Qué sería lo ideal? Tener un transporte de oxígeno apropiado, tener un contenido arterial de oxígeno apropiado. ¿Quién transporta el oxígeno o qué porcentaje del oxígeno se transporta por la hemoglobina? El 98% llega a los tejidos gracias a la hemoglobina. Apenas el 2% llega de forma diluida, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener una hemoglobina apropiada. ¿Cuánto es el contenido arterial de oxígeno? 20 mililitros entre decilitro. ¿Cuánto de eso va unido a la hemoglobina? 19,7. O sea, del contenido de todo libre y unido a la hemoglobina que hay en la sangre, que es 20 mililitros entre decilitro, 19,7 va unido a la hemoglobina. Así que la hemoglobina es muy importante. Y lo mismo pasa con la hemoglobina que con la lesión renal aguda. Lo que hay que hacer es evitar que se modiluya el paciente. Ya después está modiluido, así viene la transfusión. Pero la transfusión lleva también riesgos en la lesión renal y riesgos inmunológicos y riesgos en otros sistemas. Entonces, no se trata de transfundir el paciente, se trata de evitar que se modiluya, ¿verdad? Entonces, con respecto a la pregunta, el cristaloide, yo recomiendo solución electrolítica balanceada sin calcio, que es el Plasmalite. Por la cardioplegia, utilizo el Plasmalite A, que no tiene calcio, ¿verdad? Entonces, para que no porque uso cardioplegia despolarizante con potasio, como yo imagino que todos ustedes, y esa cardioplegia, como ustedes saben, al agregarla, se va a un potencial de membrana más o menos de -50, -40 milivoltios, y eso abre canales de calcio. Abre canales de calcio en el cardiomiocito. Entonces, si ustedes utilizan una solución con calcio en la SEC, el calcio se va al intracelular del cardiomiocito y eso es asociado también a disfunción miocárdica, ¿verdad? De hecho, si ustedes leen la historia de la cardioplegia, las primeras cardioplegias tenían calcio, contenido de calcio alto en las soluciones, porque se pensaba que entre mayor calcio, mayor contracción ventricular, pero conforme se dieron cuenta después que el mismo calcio era el promotor de la disfunción miocárdica, quitaron el calcio. Y por eso es importante no utilizar una solución con alto contenido de calcio durante la SEC. No me gusta la solución salina, no le llamo fisiológica, no se debería llamar fisiológica. La palabra fisiológica en la solución salina vino de 1986, perdón, 1886, cuando Hamburger, que era un fisiólogo que la descubrió, pensó que la sangre tenía 9 gramos de sal y agregó eritrocitos y como no se le crenaron ni se le hincharon, ¿verdad? Entonces pensó que esa era la solución, la composición de sal de la sangre en 1886 y resulta que esa no era la composición de sal, le agregó mucho más sal. Le agregó 50% más de lo que tiene el plasma de cloro. O sea, el plasma tiene 100, esa solución tiene 150. Es un montón de cloruro. Y ese cloruro llega a la mácula densa y produce vasoconstricción de la arteriola aferente. Aparte que produce una acidosis metabólica hiperclorémica o con la brecha aniónica plasmática normal. Entonces, la solución salina, por esas razones, no me gusta. Me gusta más la solución electrolítica balanceada.
yo le recomiendo la solución electrolítica balanceada, excepto que el paciente tenga una alcalosis metabólica previa a sala. Si el paciente tiene una alcalosis metabólica previo a sala, sería bueno entonces cebar el circuito con solución salina, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que ha sido bombardeado de forma agresiva con diuréticos, sobre todo con diuréticos de asa o tiazidas, especialmente el diurético de asa, que produce mucha alcalosis metabólica. Muy bien, entonces yo creo que, no sé si con esto le contesté la pregunta. Ah, Yo creo bueno, pero que, también ¿ya? no utilizamos coloides, no utilizamos coloides. Yo espero que en Latinoamérica no utilicen no utilicen almidones, ¿verdad? Aquí en Costa Rica yo lo utilicé por ahí el 2007. Me arrepiento mucho de eso, pero en ese momento no existía la evidencia que existe actualmente. Pero bueno, ya pasó, ya se ha hecho y actualmente hay una evidencia tan sólida sobre las consecuencias graves en la lesión renal, precisamente del uso de almidones, ¿verdad? Y sobre la albúmina, en mi caso, yo no la utilizo, ¿verdad? No me gusta por las razones que he comentado una otra vez, pero sé que muchas personas en Latinoamérica, pues les gusta cebar con albúmina y tendrán sus razones. La evidencia actual no lo avala. Claro. Yo lo que también quisiera como que siempre me quedé con esa cuestión es cuando estudias todo lo que tiene que ver con los mecanismos intrínsecos que tiene el mismo riñón para compensar toda esa retroalimentación tubulomedular, es también la osmolaridad. Y es precisamente lo que estábamos hablando. La carga, digamos, de lo que trae el mismo cloruro de sodio es demasiado alto. Entonces, inclusive eso perjudica muchísimo más, no solamente a nivel renal, sino como usted decía, doctor, a nivel cerebral e inclusive la remoción de paracrinas. Y si tienes mucho más, le agregas calcio, inclusive el complejo calcio-calmodulina se va a ver mucho más agresiva, inclusive después de la reperfusión. Entonces pienso yo que hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y como muchos países latinoamericanos, pues no se cuenta con Plasma Light. Lo ideal es que ojalá pudiéramos hacer lo más balanceado posible el priming con el cristaloide. Ojalá lo más, inclusive hay un proyecto piloto con algunos países. No me quiero adelantar porque sería comentarlo, pero inclusive lo quieren hacer isotónicos, en lo que quieren manejarle solamente con mezclas de tal forma que llegaran a una osmolaridad de 290 o 300 miliosmoles, pero con por lo mínimo el potasio, el sodio y el cloro lo más parecido al espacio extracelular. De hecho, la solución salina no es isotónica. Se Así considera es, isotónica, pero es por convención, porque la solución por salina tiene con 308 300, miliosmoles 300, por litro de agua. así es, Entonces, no es isotónica, ¿verdad? Es hipertónica realmente. sí, hipertónica, totalmente. Hay otra pregunta, doctor, y es, ¿qué opinas acerca del factor relajante de endotelina? Eh, ¿En qué sentido? Eh, porque, vamos a ver, como un mecanismo endógeno, ¿verdad? Pues es muy apropiado. Siempre es mejor la vasodilatación que la vasoconstricción, ¿verdad? Siempre es mejor la vasodilatación que la vasoconstricción. De hecho, siempre que uno pueda vasodilatar un poquito el paciente para que se perfunda más los tejidos, pues sería mejor. Pero el problema con los vasodilatadores es cuando se nos va la mano. Entonces ya el paciente ya desarrolla una venodilatación importante o una vasodilatación importante y entonces ya más bien cae el gradiente de presión necesario para que se puedan perfundir algunos lechos. Pero siempre es mejor un balance hacia la vasodilatación que hacia la vasoconstricción. La hiperactivación del sistema simpático o las catecolaminas exógenas tienen consecuencias muy graves a nivel de la microcirculación y a nivel de la fisiología. Estamos publicando un artículo sobre esto. Pronto, cuando esté publicado, se lo va a pasar a ustedes para que lo distribuyan en ALAP, ¿verdad? Pero estamos publicando un artículo de uso de inotrópicos y vasoconstrictores en cirugía cardíaca. Perfecto. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Cómo perjudica, o sea, como que como quisiera una aclaración sobre cómo perjudica el manitol y el bicarbonato con el priming? ¿Y con qué se sustituye la albúmina si otros coloides también se perjudican?
Ujú. No se sustituye la albúmina. La albúmina no la utilizamos, sencillamente, no la agregamos al cebado. Agregamos 500, 600 mililitros de solución electrolítica balanceada, o Plasmalite, ¿verdad? Eh, Eso es. Y el manitol, el mecanismo por el cual el manitol se ha asociado a lesión renal es que el manitol, ustedes saben que el manitol se filtra, no se reabsorbe, ni se filtra, ni se secreta. Entonces el manitol cuando se filtra aumenta la tasa de filtración medular, pero lejos de ser beneficioso en un paciente en una médula renal que está isquémica, eso hace que llegue más cloruro de sodio a la parte del túbulo colector. Y las células del túbulo colector en la médula renal no tienen el suficiente ATP, por decirlo de alguna forma, para transportar ese sodio. Entonces, aumenta el consumo de oxígeno de la célula tubular de la médula renal, ¿verdad? Y eso hace que el paciente tenga isquemia en esas células, cuando hay una redistribución de flujo, ¿verdad? Tenemos una cantidad de flujo en el reservorio, ¿verdad? Más que ya la médula renal per se está isquémica, más que quizás están agregando vasoconstrictores, entonces eso hace que las células de la médula renal, especialmente el túbulo colector, presenten isquemia y presenten apoptosis y lesión. Entonces, ahí genera la lesión renal aguda el manitol. Con respecto al bicarbonato, es controversial, porque el bicarbonato tiene algunos fundamentos fisiológicos por el cual podría disminuir la lesión renal aguda. Sin embargo, en los estudios aleatorizados, les puedo compartir los estudios, no ha demostrado beneficio, excepto en pacientes con circulación extracorpórea largas. ¿Verdad? Entonces ahí quizás el bicarbonato podría tener algún beneficio. Y creo que ese beneficio también va asociado incluso a compensar de alguna otra forma la acidosis metabólica. Recuerde que en este mismo canal habíamos dado la charla sobre el manejo ácido-base en circulación extracorpórea. Y recordando algunos puntos de ahí, el bicarbonato no se debe pasar en bolo durante la SEC. ¿Verdad? Que también es un error frecuente. Pasarlo en shot, en bolo, agarrar la jeringa con un montón de bicarbonato y pasarla. No, se debe pasar en goteo, ¿verdad? Y diluida. ¿Ok? Entonces, para no producir cambios abruptos en el pH, no producir una acidosis de rebota y no producir aumento de la producción de dióxido de carbono en la microcirculación, sobre todo en los tejidos que están hipoperfundidos. Perfecto. Otra pregunta más es, ¿considera una diferencia de 0,3 entre los valores de creatinina basal y después de la cirugía cardíaca para diagnóstico de lesión renal aguda? Sí, claro. Los diagnósticos, yo les recomiendo que utilicen la escala de Cadigo, ¿verdad? La escala de Cadigo. Está la Rifle, la AKI y la Cadigo. Pues parte de la variabilidad que hay en los metaanálisis sobre este tema es porque han usado diferentes escalas y diferentes definiciones para lesión renal aguda. Entonces, sería bueno homogenizar y utilizar una misma definición de lesión renal aguda. Y dentro de esto, pues le recomiendo la CADIGO. Ujú. Muy bien. En cuanto al ultrafiltrado en bomba, creo que es una pregunta muy interesante y es, ¿qué opinión tienes para hasta cuánto podríamos considerar el ultrafiltrado y así no evitar la lesión renal aguda? Sí, muy bien, es una excelente pregunta. Y de hecho en las guías, en las últimas guías de circulación corpórea también está el hemofiltrado. En la guía se habla de 500 mililitros, ¿verdad? De no sobrepasar 500 mililitros en adultos. Eh, yo generalmente cuando hemofiltro no lo hago de rutina y lo que hemofiltro son alrededor de 300 mililitros. Pero sí, efectivamente, no me paso los 500 mililitros, ¿verdad? Excepto en casos muy seleccionados que vengan sumamente congestivos, que estén prácticamente en shock cardiogénico, que esté con problemas serios. Entonces, en esos casos, eh, puedo pasarme un poquito más de esos 500 mililitros. Pero sepa usted que el hemofiltrado no es agua. Es que aquí hay un problema, Hans, que esa matemática a mí no me gusta porque no es nada fisiológica. Y te voy a explicar qué es. Muchas veces usted agrega 1 litro, por ejemplo, de una solución cristaloide, háblese de cardioplegia, háblese de solución de cebado, háblese de lo que sea, o de reanimación de cristaloide en la SEC, agregaste 1 litro y lo hemofiltras 1 litro, entonces para el último llevar el balance a cero, ¿verdad?
esa matemática es totalmente antifisiológica, porque el cristaloide que usted agregó no se parece en nada a la solución que usted está filtrando, ¿verdad? Usted está filtrando, está perdiendo un montón de péptidos, un montón de antioxidantes, un montón de cosas que son valiosas incluso en la sangre. Algunas nocivas, pero otras valiosas. Entonces, hacer la matemática que agrego un litro de cristaloide y hemofiltro un litro y salgo con el balance cero, eso no funciona así. Entonces, no debería guiarse de esa forma. Es como perder 2 litros de sangre o 3 litros de sangre, agregarle 3 litros de cristaloide. No, estamos ceros en el balance porque agregué 3 litros de cristaloide, el paciente perdió 3 litros de sangre. Una, la sangre jamás va a ser igual al cristaloide. La matemática, entonces, nuevamente no debería funcionar así. Entonces, no recomiendo ese tipo de abordaje y uno debería demofiltrar generalmente no más de 500 mililitros, pero eso varía paciente a paciente. Bueno, perfecto. Em, Hay otra pregunta que dice, ¿lavar los paquetes globulares antes de usarlo en bomba ayuda a disminuir los efectos negativos de las transfusiones con la lesión renal aguda? No. De hecho, hay un estudio autorizado importante que, de hecho, va contra mis creencias, ¿verdad? Se compararon glóbulos rojos nuevos, por decirlo así, recién sacados, glóbulos rojos empacados, con viejos, hasta incluso de 21 días o más. Y no hubo ninguna diferencia en la prevención de lesión renal aguda. Es un estudio autorizado con un poder estadístico importante. Entonces, obviamente uno siempre sigue prefiriendo la sangre más fresca, ¿verdad? Lo ideal sería evitar la transfusión, pero cuando hay que hacerla, es importante. Entonces, pues no recomiendo la técnica. El Cell Saver también nosotros usamos Cell Saver en todas las cirugías. En todas las cirugías utilizamos rescatador de células, pero el Cell Saver tiene su fisiología a la hora de utilizarlo. Cuando el cirujano aspira con el Cell Saver, en lugar de aspirar con la bomba, teniendo la bomba, eso es un grave error. Solo debería suceder cuando hay una circunstancia particular que eso sea beneficioso para el cirujano porque pueda ver el campo quirúrgico, etcétera. Porque obviamente la presión negativa del cell saver es mucho mayor que la de la bomba. La aspiración es más eficaz la del cell saver que la de la bomba. Pero cuando usted aspira la sangre total al cell saver, usted le pierde el plasma y le pierde las plaquetas y solo recupera glóbulos rojos. Entonces, usted vuelve coagulopático al paciente. ¿Verdad? Y también produce, lo que se está agregando también tiene mucha hemólisis, tiene hierro libre, etcétera. Y eso también se asocia a lesión renal aguda. ¿A qué valor mayor en el Cell Saver está asociado a consecuencias negativas? Coagulopatía y lesión renal aguda, mayor de 1 litro. 1 litro rescatado del Cell Saver significa que usted aspiró un montón de sangre total al rescatador de células. Entonces, no se recomienda, ¿verdad? Volúmenes mayores a 1 litro, con hematocritos, eso sí, ojo, ojo, también es un punto importante, con hematocritos adecuados, arriba del 50%, ¿verdad? En el volumen del cell saver. Con hematocritos arriba del 50%, no se recomienda grandes volúmenes por esta vía, porque pueden volver coagulopático el paciente y no solamente eso, sino que también pueden contribuir a la lesión renal por el hecho de que esa sangre lleva hemoglobina libre, no lleva plasma, no lleva plaquetas, etcétera. Perfecto. Vamos a hacer dos preguntas más por cuestiones de tiempo y las otras preguntas consideramos de que podemos hacerlas por vía internet para que podamos responderlas, digamos, directamente por la página, ¿ya? Entonces, me hacen la pregunta y es, ¿cuándo consideraría usted prudente promover forzar la diuresis? O sea con diuréticos y qué tipo de diuréticos en el caso de adulto durante SEC. Digamos que esos pacientes que se frenan el riñón y que por mucha maniobra que se pueda mejorar, ya se ha optado por hacer todo lo más posible y entonces ahí venga a forzar la diuresis. Ok, muy buena pregunta, porque también es otra cosa que se usaba antes de rutina y era cebar el circuito con furosemida, ¿verdad? Un diurético de asa o con manitol. Cualquiera de los dos, el diurético osmótico, el manitol o el diurético de asa,
se han asociado incremento de la lesión renal aguda y no se deberían de utilizar de rutina. La furosemida no se debería utilizar en el cebado. No está bien. Y un paciente que deje de orinar con una perfusión apropiada, hay algo anormal. Definitivamente hay algo anormal. O el tiempo de seca es muy prolongado, o sea, que el paciente viniera con la sala con una función renal apropiada y que se cierre el riñón durante la SEC, no es algo, digamos, usual. Debe haber algo. O está la perfusión, pues, hipertérmica, o está, o hay un problema en el retorno venoso, o el paciente está muy hemodiluido, etcétera. Hay que ver exactamente las condiciones propias de cada caso, pero no debería ser lo usual. La furosemida tiene su contexto y tiene su utilidad solo cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica y sobre todo estadios 4 y 5, ¿verdad? Donde ya utiliza de forma crónica la furosemida. Entonces, obviamente, si ya lo utiliza de forma crónica y ya la médula, pues la médula, ustedes saben que la furosemida es un inhibidor del NKCC de la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Y el NKCC es el que produce la hiperosmolaridad medular. Cuando ustedes bloquean el NKCC con la furosemida, lo que hacen es que eliminan la hiperosmolaridad medular de la médula renal. Y entonces ese riñón no va a tener, digamos, no va a responder bien si no es con el diurético de asa. Y en ese caso, pues sí deberíamos utilizar el diurético de asa. ¿Qué dosis? Cuando yo utilizo o cuando utilizamos en nuestro hospital diuréticos de asa en SEC, utilizamos eh, un cuarto de la ampollita de furosemida. Nuestra presentación es de 2 miligramos, utilizamos 0,5 miligramos. Eso utilizamos de furosemida. O sea, un cuarto de la ampolla que tiene, no sé con sus presentaciones, pero son eh, punto cinco. Generalmente no llega de 20 por ml o de 20 por 2 ml. Ok, O sea, de 20 miligramos por ml ok, entonces nosotros utilizamos 5 miligramos. se Ujú. utilizaría 5. 5 Perfecto, miligramos, exactamente. perfecto. Y la última pregunta es, en cuanto a si no se existe el Plasmalite A, ¿qué opinas el purgarlo con lactato Ringer o solución Harman? Sí, es una buena opción, que eso les iba a decir antes. Si no tienen Plasma Light, podría ser el lactato Ringer. El lactato no va a producir acidosis metabólica, nunca, eso es un mito, ¿verdad? Más bien la solución del lactato Ringer es una solución que promueve la alcalosis metabólica. Eh, eh, Cuando el lactato se metaboliza, que es un anión metabolizable, más bien promueve alcalosis metabólica. Entonces, Claro. es una solución que se comporta parecido a la solución electrolítica balanceada, que lo que tiene es gluconato y acetato como aniones metabolizables. Entonces, perfectamente se podría utilizar el lactato de Ringer. Sí, claro, porque por metabolismo hepático se convierte en ion bicarbonato. Exactamente también. Ujú. Perfecto. Bueno, preguntas bastante interesantes. Estaremos haciéndolas llegar a usted, doctor, y podremos hacerle dar respuesta a los participantes. Muchas gracias por la participación a todos. Eh, de nuestra parte, en nombre de ALAB, doctor Fernando, gracias por su conocimiento y su presentación. A todos los asistentes, agradecerles y esperamos que tengan buena noche. Recordar que para el próximo mes se estará inaugurando la nueva página y los próximos webinares solamente podrán tener acceso a aquellas personas que tengan la membresía activa. ¿Ya? Recordar que igual sigue siendo importante participar de estos webinares, ya que esto dará su unidad de crédito educativa para el proceso de recertificación cada 3 años. Doctor, muchas gracias. Queridos amigos, colegas, en nombre de ALAP, en cabeza de nuestra presidenta Lileni, muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Ha sido un placer. Buenas noches.